Elegí algo para compartir con ustedes esta noche de Laura Restrepo. Es una escritora colombiana que seguramente muchos de ustedes conocen por su obra Delirio. Y bueno, yo la recomendaría por otras como Multitud Errante y otras obras, pero yo elegí Demasiados Héroes. Como es una novela, y yo tomé 3 fragmentos muy breves y una pequeña después especie de reflexión, por ahí, para los que no leyeron la novela, voy a leer un poquito de la contratapa como para, digamos, para entrar a la novela o tener un contexto, un clima, ¿sí? Dice en la contratapa: Lorenza y Mateo llegan a Buenos Aires en busca de Ramón, el antiguo amante de Lorenza y padre de Mateo, de quien ella se enamoró cuando los dos eran apasionados militantes que se oponían a la dictadura de Videla. Pero madre e hijo, aunque se encuentran atrapados en la misma habitación del hotel, enfocan la búsqueda de modo muy distinto. Lorenza, que llegó a la edad adulta en medio del torbellino político de los 70, reflexiona sobre sus antiguas convicciones ideológicas y emocionales. Y su hijo, posmoderno, un chico de los 90, a quien no le interesa ni la política ni la ideología, busca a su padre real, el de carne y hueso. Los 3 fragmentos que elegí me parecieron, no sé si 3 momentos de la dictadura de Videla, de la época de Videla, pero sí por lo menos 3 percepciones de lo que se puede decir de la dictadura. Una dice así: la primera vez que sintió en carne propia, como un pinchazo, que la dictadura existía y que apretaba, la primera vez que comprobó que tras bambalinas el monstruo respiraba envenenando el aire, no fue porque viera milicos allanando una casa o deteniendo o disparando. Fue más bien una tarde, en un café cualquiera, cuando se percató de la desaprobación y la ira con que unas personas mayores miraban a una pareja de jóvenes que se estaban besando en una de las mesas. Poco después, iba por una avenida en una de las últimas tardes de ese otoño y, como hacía algo de calor, llevaba puesto una falda de algodón ligero con la que se le debían transparentar un poco las piernas, pero un poco nada más. Y al subirse a un colectivo escuchó el insulto, agudo, vibrante de indignación, que le gritaba un hombre desde la acera: «Vestite, puta, o andate a un cabaret a mostrar las gambas». Ahí supo que la dictadura no solamente la ejercían los militares, sino también una parte de la población sobre la otra, y que no solo era política, sino también moral, como un agua podrida que iba impregnándolo todo, hasta los pliegues más íntimos de la vida. El otro fragmento dice: después de tomarse un té en las Violetas, caminaron unas cuantas cuadras y entraron a un bar donde se tomaron otro té, durante una corta cita de control con un compañero de la regional que le contó los rumores que circulaban sobre el fiasco que se había llevado en Italia el jefe de la Junta Argentina, el general Jorge Rafael Videla. El boca a boca que corría por Buenos Aires era que el Papa le había echado en cara a Videla la desaparición forzada de cientos de personas y que la prensa italiana lo había recibido con la divulgación de la existencia de los chupaderos. Ya de regreso a casa, mientras daban vueltas para cumplir con la vigilancia de rigor, respiraban hondo el aire de esa noche excepcional, a partir de la cual había empezado a derretirse, gota a gota,
como el hielo del cerro tronador, el silencio que hasta entonces venía amparando los crímenes de la dictadura. Forcás hablaba poco y no quitaba los ojos de un televisor que los dueños de la pizzería habían instalado en una esquina para que su clientela pudiera ver los partidos del Mundial de Fútbol, que ese año se estaba jugando en la propia Argentina. La selección local contaba con jugadores de la talla de Kempes, Pasarela, Filiol y Ardiles, y el país entero celebraba sus golazos con grandes fiestas callejeras. Pero los dictadores también celebraban, y esa era la joda, que los dictadores también celebraban aparatosamente a los abrazos, saliendo a los balcones a saludar a la muchedumbre, tras cada anotación, orgullosos como pavos, paternales y populacheros, como si a su gobierno hubiera que agradecerle los triunfos en la cancha. Con el Mundial, la Junta Militar estaba metiendo su mejor gol. Gracias al fútbol, se lavaba olímpicamente la cara y la exhibía ante la platea recién afeitada, pulcra, libre de polvo y paja, limpia de sangre. Si en el extranjero existían dudas o corría la alarma sobre lo que estaba sucediendo en la Argentina, ahora todo el mundo bien podía tranquilizarse ante el espectáculo de un pueblo que se volcaba eufórico a la calle a celebrar, codo a codo con los militares, las victorias de un equipo fenomenal. Los generales se habían metido entre el bolsillo a una raza local que hervía en orgullo patriótico y a unos corresponsales internacionales que alababan a los cuatro vientos el clima amistoso y el buen espíritu deportivo que reinaba en el país. Tal era el entusiasmo colectivo que daba la impresión de que ese día, a esa hora, en ese preciso instante, la dictadura estaba llegando a su apogeo, a punto cumbre, su consagración, su justificación histórica. Y por último, no sé si dije el título de la novela, pero es Demasiados héroes y al final la escritora es como que se plantea cómo iba a escribir esto de la dictadura. Y hay una pequeña frase que me parece que tiene que ver mucho con la noche de hoy, y que es la relación entre el pasado, la palabra y la memoria. Y dice así: necesitaba ponerle por fin palabras a esta historia hasta ahora marcada por el silencio. Siempre había sabido que tarde o temprano tendría que darse a la tarea. No quedaba más remedio. Porque pasado que no ha sido amansado con palabras, no es memoria, es acechanza. Eterno amor.